Ayer estuve reflexionando sobre una cosa y es que muchas veces hablaba, ¿no? con Rafa, con un compañero del escuadrón y con otra gente y también cosas que me están pasando últimamente en redes sociales y con algunas personas. Y es la diferencia de realidades que hay entre unos y otros. En cada mente hay una realidad, pero cuando tú haces este trabajo pues de mentorización, de enseñar a otras personas, de guiar a otras personas, igual que han hecho con nosotros, te das cuenta en qué puntos tan diferentes estamos. Y me vino a la mente una reflexión que básicamente es que uno no puede ver más allá de las realidades que ha experimentado. Uno no puede ver más allá de las realidades que ha experimentado. Imagínate una persona que ha vivido siempre en la selva. Para él su mundo es ese. O alguien que ha vivido siempre en un pueblo, con muy poca gente. Para él su mundo es ese. ¿Qué pasa? Que hay personas que por su tipo de vida, pues por ejemplo, esto que acabamos de nombrar, su mundo es muy pequeñito. Su visión es muy pequeñita. La capacidad de unir puntos es muy pequeñita y esto es completamente normal porque nuestro cerebro se desarrolló para adaptarse al medio, a lo que conoce, para ser tremendamente eficiente sobreviviendo en ese lugar. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una exposición masiva a múltiples realidades, a través de redes sociales, a través de poder viajar, estás aquí en el otro lado del mundo en menos de 24 horas, es una absoluta locura. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente vive en su burbujita, en su mundo, muy chiquitito. Crees que lo único que existe es lo que tú vives, que tu realidad es extensible a todo el mundo. Y eso te da mucha poca capacidad de entender que tu vida puede ser diferente. Esto es súper potente, porque si tú entiendes que hay muchas formas de vivir diferentes a la tuya, te abre y te planta la semilla a, oye, ¿por qué me voy a conformar con esto? ¿Por qué no voy a hacer un cambio? ¿Por qué no voy a vivir como esa otra persona? Es decir, se te abre un mundo de posibilidades. ¿Qué pasa? Que si tú estás en tu burbujita y todo tu entorno está en su burbujita, que es igual que la tuya, y os retroalimentáis los unos a los otros, os acabáis de estancar. Que si estáis en una vida donde estáis a gusto, estáis plenos, tenéis éxito, que como hemos dicho muchas veces, no es más que tener paz interior, está perfecto. El problema es que la mayoría de gente no está a gusto con su vida, no está a gusto con su situación actual. Voy a tocar varios temas en esta sesión, en este vídeo, porque quiero hablarte también del tema de los objetivos y los estándares, pero luego vamos con ello. Vamos a seguir profundizando un poquito en cómo podemos conseguir salir de ese bucle mental, de ese ruido mental, de esa neblina que nos está manteniendo ahí. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la importancia del entorno. Como digo, el entorno te puede potenciar, te puede elevar o te puede mantener donde estás o te puede hundir. El entorno es una de las cosas más influyentes para el ser humano. Somos seres sociales, lo he explicado en otras ocasiones, y el sistema de pertenencia va a hacer que muchas veces hagamos cosas que no queremos incluso o que vemos que no sería lo adecuado simplemente por el hecho de pertenecer. Bien, ¿cómo conseguimos, por tanto, ver otras realidades? Pues la forma más sencilla es juntarnos con gente que vive otras realidades. De tal forma que si cambiamos nuestro entorno, va a cambiar nuestra forma de ver la realidad. Si nos juntamos a un entorno, a una serie de personas que tienen una realidad que nosotros queremos vivir, o otra realidad diferente, vamos a ser capaces de entender cómo vive, cómo piensa, qué es lo que ve, las diferencias en cómo entiende la vida, en cómo ve el mundo, etcétera, etcétera. De tal forma que nos va a abrir una ventanita, una puerta, a entender la vida de otra manera. Y eso nos va a abrir esa puerta y plantar esa semilla para decir, coño, igual yo también puedo vivir así. ¿Qué pasa cuando viajamos? Es literalmente esto, por eso tenemos esa sensación de que cuando viajas creces, expandes la mente y es por esto, precisamente, porque ves otras formas de vivir, ves otras realidades, ves personas muy diferentes y muy parecidas a ti que viven completamente diferente. Vas a países donde son súper felices y prácticamente no tienen nada.
Y al contrario, también puedes ir a países extremadamente ricos donde casi no hay impuestos y dices tú, madre mía, también se puede vivir sin impuestos. Es decir, hay muchas otras realidades. Pero si no expandimos nuestra mente, si no nos exponemos a este tipo de cosas, es muy difícil plantar esa semilla o abrir esa grieta en nuestra mente. Y a esto mucha gente lo llama la ley de exposición. Es decir, cuando tú te expones a algo, no puedes ser ya desexpuesto. Cuando tú estás en una habitación oscura y hay una pequeña chispa de luz, ya no puedes ver solo la oscuridad. Esto es tremendamente potente porque no puedes desear lo que no conoces. No puedes desear lo que no conoces. No puedes vivir la vida que no conoces. Y muchas veces esta semilla puede ser autoimpuesta, pero es muy complicado. Es muy complicado. Tendríamos que tener una capacidad, una confianza, una serie de habilidades desarrolladas que no suele ser común. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces, y esto viene de la gente sobre todo inconformista, que a pesar de que no ha conocido otras realidades, no se ha expuesto a otras realidades, es capaz de decir, vale, crear en su mente otra realidad posible. Esa gente soñadora, esa gente idealista, esa gente que no se conforma y a pesar de no haber sido expuesta es capaz de en su mente generar esa exposición, esa autoexposición a otra forma de vivir. De, hey, esto así no me gusta, esto así no debería ser de otra forma. Y empiezan a crear una realidad en base a su idea. Todo empieza en la mente, lo hemos dicho. Esto es para mucha gente es muy complicado de entender, lo ves súper etéreo, hierbas y tal, pero es porque no tiene ni puta idea de cómo funciona el cerebro humano y cómo funciona la vida y la realidad, básicamente. Entonces, si no eres una de estas personas bendecidas por la vida que es capaz de ver otra realidad en su mente, aunque no la haya visto nunca, pues la forma más sencilla de empezar a sembrar eso es a través de juntarte con personas, es decir, modificar tu entorno social y acercarte a personas o viajar a lugares o exponerte a sitios donde se viva esa realidad. Primero, igual dices tú, muchas veces es por casualidad. Oye, has ido a un evento, has conocido a alguien y te ha volado la cabeza. Has dicho tú, hostia, jamás me hubiera planteado que esto podría ser así. Si para ti no es una posibilidad, es como decimos también en otras ocasiones. Si crees que no es posible para ti, tanto si crees que es posible como si no, estás en lo cierto. Porque es una cuestión de creencia. Entonces, cuando te expones voluntaria o involuntariamente a otras realidades, se siembra la duda en ti y te abre la puerta a poderlo hacer. Porque la mayoría de seres humanos funcionamos así. Necesitamos ver para creer. Cuando las fórmulas y cuando empiezas a activar los trucos en la vida real es cuando no necesitas ver para creer, sino que creas y luego lo ves. Pero bueno, esto es un poco más complejo, lo vamos a dejar para más adelante. Tenemos que entender también otro punto que está muy relacionado con todo esto, y es el tema de los estándares y los objetivos. Pero antes de pasar, sí que me gustaría seguir aclarando una cosa, es decir, si tú nunca te has planteado que puedas ser rico, por ejemplo, tener una familia espectacular, una pareja como la que nunca has soñado, nunca va a ser una realidad para ti, porque te has cerrado la posibilidad. Tú automáticamente en tu mente te has cerrado a la posibilidad porque no crees que sea posible para ti. No te has planteado que eso pueda ser posible. Has aceptado y te has conformado con tu realidad. Y aquí viene el tema de los estándares. Mucha gente nos planteamos objetivos y metas, pero eso es un error. Es un error en parte, y ahora vamos a matizar. Pero ¿por qué digo que es un error? Porque realmente tú vas a llegar y vas a cumplir tu estándar. Un estándar es el mínimo con el que te conformas. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate que mi objetivo es ganar 10.000 euros al mes. Vale. Pero yo con 5.000 me conformo. Es mucho más probable que alcances tu estándar, que es pasar de la incomodidad al mínimo con el que te conformas a la comodidad, que llegues a los 10.000. Aunque a veces es mucho más difícil subir tus estándares, la clave
para seguir progresando en muchos sentidos es precisamente esa. El problema es que tus estándares actuales son los que tienes, la vida que has construido en gran parte. Pero si todavía tienes cierta incomodidad, cierta frustración y te gustaría llegar a más, no has cubierto tu estándar, no estás en el mínimo que te conformas, esa frustración la vas a canalizar en acción y te va a llevar a hacer cosas diferentes para alcanzar ese estándar mínimo. Aquí juega mucho un papel que hemos hablado en otras ocasiones de que cuando el dolor es mayor que el miedo a tomar acción para cambiar tu realidad, es cuando haces algo. Y eso es porque normalmente no tienes tu estándar cubierto. ¿Qué pasa? Que mucha gente tenemos un estándar muy bajo en realidad. Un estándar muy bajo. Y estamos conformados con la vida actual que tenemos, pero porque ni siquiera nos hemos planteado que otra vida sea posible para nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando te juntas con gente con ambición, con sed de progreso, con competitividad, con abundancia, etcétera, etcétera, ahí hay una chispa. Ahí a veces tu estándar sube y dices, hostia puta. Ahora eso sí podría ser una realidad para mí. Veo que hay más gente que lo está consiguiendo. Veo que hay fórmulas en las cuales se puede hacer. Bajas tu incertidumbre. No te habías planteado el hecho de decir, coño, pues igual yo también puedo hacer esto. Y ya no te estás conformando en el punto en el que estás. Ya el dolor es un poquito más grande y eso te puede llevar a tomar acción. Pero ahí está el problema. Que muchas veces nos marcamos objetivos, nos marcamos metas, pero no llegamos a ellos porque nos hemos conformado en el camino, hemos cubierto nuestro estándar y eso hace que ya bajemos el ritmo. Esto a mí me ha pasado, por ejemplo. Yo jamás pensé que iba a llegar a la situación económica que he llegado, por ejemplo. Jamás lo pensé. Para mí era un sueño llegar a un punto en el cual decir, hostia puta, 3.000 euros al mes, por ejemplo, me parecía una barbaridad, una locura, porque en mi entorno eso era un sueldo muy bueno y muy alto. Depende de cuando estés viendo este vídeo, con la inflación y demás, igual 3.000 euros es como 50 céntimos. Pero bueno, el caso es que en aquella época donde yo lo pensaba, ya era un buen sueldo. Y no había tanta gente que conociera que ganase eso. Por tanto, ¿qué pasó? Que claro, a ver, 3.000 euros al final, una vez que emprendes, haces las cosas bien y sirves a la gente, es algo que se cubre relativamente fácil. Pues te conformas. De repente te conformas y bajas el ritmo. No tienes ese hambre, esa acción masiva, ese ¡buah! Que lo vas a reventar por llegar a eso. No, te empiezas a relajar. Ahí te das cuenta también que lo estabas haciendo en parte por dinero y no por un propósito mayor. Es muy interesante todo este proceso. Pero si no subes tu estándar, te vas a quedar ahí, te vas a estancar ahí. Por tanto, cuesta muchísimo más crecer, porque no tienes una motivación real. Y muchas veces se habla de motivación, disciplina y tal, pero el hecho de la disciplina también es una forma de motivación. Al final la motivación es tener motivos para tomar acción. Cuando tiras de disciplina, es una motivación también en cierto grado. Pero bueno, como casi todos hablamos, diferenciamos, ¿no? De no necesitas motivación, necesitas disciplina, autocontrol, bla, 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 nos sirve para explicarlo. Por tanto, ¿qué quiero que te lleves de aquí? Que puedas tú aplicar. El entender que es normal que muchas veces cuando alguien te explique algo, veas este vídeo y haya muchas cosas que no acabas de comprender o las entiendes pero no las integras, es completamente normal, porque tu realidad es la que has experimentado. Y ahora a través de impactos, a través de exposición, vas a detectar cosas que van a subir tu estándar, que te van a hacer sentir más incómodo en el punto en el que estás, que te van a ayudar a ver que hay otras formas de vivir, que hay otras realidades, que es posible, que es posible. Y se va a sembrar en ti esa semilla. Y es muy probable que poco a poco, con esos impactos, con ese replanteamiento, esa reprogramación, el juntarte en un entorno donde hay gente que también está en ese punto, que está con la actitud del cambio o ya en ese punto, tu realidad va a cambiar completamente, porque tus estándares van a cambiar, tus estándares van a subir, no te vas a conformar con eso. Tu dolor y tu frustración de mantenerte donde estás va a ser mayor y el dolor al final va a hacer que tomes acción para cambiar tu vida y cambiar tu realidad. Por tanto, lo que quiero que te quedes es con eso, que si realmente quieres cambiar
tu vida, tu realidad, porque en gran parte también, por eso estás en un vídeo como este, o en una comunidad como esta, porque ya hay algo dentro de ti que ha despertado. O lo que hemos hablado en otras ocasiones, tu estándar, el punto en el que estás, ya te está generando tanta incomodidad, tanta frustración y tanto dolor que no sabes lo que quieres, pero sabes lo que no quieres. Ahí está el punto. Y poquito a poco vas a ir viendo claridad. Vas a ir viendo claridad. Impacto tras impacto, mensaje tras mensaje, exponiéndote a eso, exponiéndote a eso. Vas a reprogramar tu mente. Y eso al final va a hacer que va a llegar un punto en el cual estás preparado. Que vas a entender una información que antes oías, pero no escuchabas. Que vas a ver una realidad que antes veías, pero no interiorizabas. Y al final, tu universo se expande. Es otra movida. Sé que esta conversación está pudiendo sonar un poco muy elevada, y es que es así en realidad, porque estamos hablando de cosas de funcionamiento profundo de la mente humana. Pero para mí ha sido un cambio ese. El hecho de plantearme que puede haber otras formas de vivir e ir tirando de la madeja, era como, vamos a ver. Yo muchas veces me planteaba la gente te decía, hostia puta, ese trabajo dentro de esa empresa, y yo tiraba de la cuerda y digo, hostia, si sigues subiendo, el que mejor está no es ese jefe de servicio de departamento, sino el dueño de la empresa. Y si sigues tirando, te das cuenta de que hay otros niveles y otros niveles y otros niveles. Y de pronto tú piensas que eso es inaccesible para ti, que no es posible para ti. Y luego te das cuenta que hay alguien que has conocido, que conoces o que has visto en internet que pudo hacerlo y que partía de cero. Muchas veces porque se cuentan historias muy parecidas, de fracasado a millonario, de no tenía nada súper exitoso, porque su estándar y su dolor y su realidad no se conformaron con eso. Tenían una motivación tan grande para salir de ahí que consiguieron el polo opuesto, el extremo. ¿Qué pasa? Que cuando estás suficientemente cómodo, cuando has cubierto tu estándar suficientemente bien y el dolor no es suficientemente grande para tomar acción, te quedas donde estás. Te estancas, entre comillas. Lo que necesito es que reflexiones sobre esto, porque es normal que no veas más allá de tu realidad. Pero ya has abierto una pequeña brecha. Es posible. Tú también puedes hacerlo. Sin embargo, hay que ir rompiendo esas barreras mentales que hemos ido generando durante tantos años. Y la forma más rápida y más eficiente es juntarte a un entorno donde hay gente que vive una realidad diferente a la tuya. Y sobre todo una realidad que te llama la atención, que te gustaría que fuera una posibilidad para ti. Y cada vez va a ser más normal eso en ti. Cada vez va a ser más normal. Cuando tu entorno, todo el mundo gana mucho dinero, para ti eso es lo normal. Y ves a la gente que está en la rueda de la rata, que apenas llega a fin de mes, que tiene muchas dificultades, dices, madre mía, ¿cómo no se dan cuenta de esto? Si no es tan complicado. Pero hay que empezar por aquí. Primero hay que entender que es una posibilidad para ti, hay que entender que tu estándar te estás conformando a pesar de que estés incómodo, que el dolor todavía no es suficiente para que tomes acción. Y que si no ves que sea una posibilidad para ti real, es muy difícil tomar acción. Pero es otro mundo. Yo me acuerdo cuando abrí la puerta del emprendimiento, dije, madre mía, esta gente vive otra realidad completamente diferente. Y es así. Pero su entorno, de qué se dejan influir, qué es lo que hacen, cuáles son sus estándares, son completamente diferentes. Así que espero que te haya servido, sobre todo para reflexionar, para entender cómo podemos empezar a reprogramarnos y empezar a construir una realidad completamente distinta. Porque es posible. No hay que tener unas características especiales, no hay que ser más listo que nadie. Simplemente aplicar las leyes fundamentales de cómo funciona el ser humano y la vida. Punto pelota. Así que, dale caña.